Segundo bloque, los efectos de la política macroeconómica que parecen extrañas a nosotros, los efectos aquí en Misiones, las respuestas que se pueden dar y que se están dando en esta sociedad que ya no puede aspirar a un retorno a la vieja industrialización con los actores CGT, pequeña burguesía. Hay nuevos actores en la política argentina y de Misiones, y son ustedes y son las organizaciones sociales que yo llamé, no despectivamente piqueteros, sino como un apelativo que encierra una decisión de lucha. ¿Cuál es el objetivo de ustedes, más allá del reclamo sectorial cuando están en la calle? A ver, la coyuntura marca, dijiste, bueno, en Sí. este momento, con toda esta cuestión, creo que lo más saliente últimamente en conflictividad social tiene que ver con el sector tarifero, pero también donde hemos visto el protagonismo fuerte de las organizaciones sociales, han sido en un sentido, digamos, rápido de análisis, muy solidaria con el planteo, con la necesidad del sector, que bueno, estamos viendo algunas imágenes, que han tomado de alguna forma la parada de lo que está, de la situación que está planteando el sector. Pero me hago el paréntesis, Sí. lo que nosotros miramos con cierto recelo es que no han discutido en función de los reclamos del sector, no se ha escuchado, digamos, a lo que se viene construyendo históricamente como problemática del sector tarifero, pero que bueno, sin duda han marcado, digamos, estos días un protagonismo fuerte en la calle con los planteos, digamos, del reclamo por políticas sociales, en lo que incluye, digamos, esta cuestión de la problemática tarifera, pero que creo que hemos aprendido también en todo este proceso desde los 90 para acá, y quizá también rascando más atrás en la historia ha pasado lo mismo, pero bueno, por ahí lo más reciente, lo más fresco, que sin ambición de pararse en la política, digamos, nos quedamos siempre en la parte de afuera de la discusión o tratando de golpear la puerta de la oficina para que nos atiendan. Y creemos que desde las organizaciones sociales, desde el nuevo sindicalismo también y desde los sectores comprometidos socialmente, es necesario dar pie, digamos, de participación en la política, en los espacios de discusión y de decisión. Que, bueno, lamentablemente por ahí los procesos no son fáciles, a veces, digamos, cuesta mucho que la referencia de un sector, digamos, social o sindical fácilmente pueda trasladarse hacia la política. Con el sindicalismo quizás un poquito más fácil, digamos, pero... Además, pero la misma gente movilizada. Yo recuerdo una manifestación en la Plaza 9 de Julio, del 8M, subió una diputada, Silvia Risco, y académicos movilizadas de la Facultad de Humanidades le gritaban política no, política no. Una derrota. Pero ¿cómo canalizás un reclamo si decís política no? Entonces, ¿eso los llevó a ustedes a integrar lo que se llama ahora el 21F? Sí, como uno de los espacios. Nosotros Sí. estamos justamente por esa necesidad de avanzar y de ganar, digamos, territorio en términos de la articulación no solo sectorial, no solo del reclamo social, sino también la discusión de política. Acá en la provincia nos hemos puesto a la cabeza junto con otros sindicatos, digamos, donde prevalece justamente el camionero, pero hay otros sectores más, a que se construya acá la multisectorial 21F, que bueno, que viene juntándose semana a semana, viene con un protagonismo por ahí de no mucha salida a la calle, pero sí, digamos, bastante debate interno y bueno, también pendiente, porque digamos, ahí también prevalece todavía los sectores sindicales, que está bueno que lo hagan, digamos, porque es así, pero que tienen una dinámica que quizá acá en la provincia viene medio frenada. ¿Y qué es lo que los choca? ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues le preguntar a él como parte de un partido, ¿dónde está el desencuentro de la calle y los partidos institucionales? Y que es un trabajo arduo el tema de organizar, ¿no? y poder tener, digamos, construcción concreta. O sea, a nosotros nos ha pasado, digamos, que el tema está, digamos, generando
lugares donde, o sea, territorialidad concreta, digamos, en términos de lo que significa, digamos, la construcción, donde hay una similitud bastante interesante con el sector de tarefero, por ahí con otros sectores de trabajadores no hay tanto parecido, que es la necesidad de estar en el territorio y construir, digamos, qué sé yo, desde incluso de políticas sociales o de propuestas sociales como los merenderos, los comedores, los lugares, digamos, de contención, y después pasaba la pelea por la vivienda, por la tierra, por la cotidianidad, que, digamos, uno empieza a tener cierta distancia de la rutina de lo que es lo político, que es bastante complicado de salvar. Digamos, cuando empezamos a ver los resultados que da entrar a participar en política con ese tipo de construcción, también nos entusiasma mucho y creemos que también da un marco de diferencia respecto a otros tipos de referencia dentro de la política que nos pone en buenas condiciones. Con esto, digamos, aclaro que no hay que despreciemos. Mucho tiempo antes éramos, digamos, antipolíticos, digamos, no sé si antipolíticos, como que estábamos en una vereda de... paralela. Del tirapiedra, del criticón, digamos, pero que hay que pasar, digamos, al plano también de discutir política, de sentarse a generar programas. 21F tiene esa ventaja, pero también lo han tenido todos los espacios. Nosotros formamos parte, junto con los compañeros desde el sur, de la Corriente Federal de Trabajadores, digamos, y en prácticamente todo el espacio se empezó a discutir y armar programas, digamos, y eso habla de una pretensión política, o sea, no de una cuestión de resolución de una particularidad, de que sea una política sobre el interzafra o de la regularización de tierra solamente, no, de un programa de gobierno que en realidad es de lo que dependemos todos. O sea, no podemos estar toda la vida viendo cómo generamos la protesta a partir de un petitorio y ver qué podemos conseguir de respuesta desde la política. ¿Cuál es el obstáculo que se termina disociando la calle después de las resoluciones internas de los partidos? Yo creo que no hay, yo no lo buscaría por el tema ideológico, lo buscaría por el tema práctico. La aparición de las grandes ciudades, de los grandes conglomerados, ha hecho que la política obtenga gran cantidad de votos en pequeñas parcelas de tierra y vaya dejando de lado la representación de distintas actividades, sobre todo en sectores más lejanos de los núcleos de poder y decisorios. No es lo mismo una organización de ellos cortando la Ruta 12 acá, que una organización parecida a la de ellos cortando la General Paz. Entonces, los partidos políticos, en otro momento de misiones, recorrían la provincia buscando votos de todos los sectores. Después te encontrás en el centro de Oberá, en el centro de Apóstol, en el centro de Posadas, en los lugares más cercanos, la gente está más interiorizada, lee más, tiene la televisión, es menos conflictivo y menos trabajoso desde los partidos políticos acercarse, y entonces se los va excluyendo. Dice, bueno, vamos a perder el voto del sector de los tareferos. ¿Cuántos votos vamos a perder? Y no sé, vamos a perder 50.000 votos. No importa, lo recuperamos acá en Villa Lanús. Así tan concretito, tan gráfico, en esto se ha convertido la política, y por eso justamente todos los sectores que fueron quedados marginados se convirtieron en lo que vos decías, en una definición que es molesta para la política, pero que la política no lo ha solucionado. En piqueteros tienen que salir a cortar para visibilizar su protesta. Cuando vos hablas del sector yebatero concretamente, y en esto termino, siempre se habla del productor. Es muy difícil, si ellos no ponen la palabra tarefero, pareciese ser que la cadena productiva va desde el gran industrial y el último eslabón es el productor, que no es así. El productor es el gringo, el que tiene las plantas. Ellos son los que hacen el trabajo de la cosecha. Es el sector más débil, el sector que está, y fíjate que está invisibilizado inclusive desde los mismos dichos, porque siempre que no, porque el productor salió a reclamar. Y ellos están debajo del productor, están bien en el inicio de la cadena, es algo impresionante. Entonces se los va marginando y no les dejan otra alternativa que salir a la calle y tomar la calle para primero visibilizar cuál es la protesta de ustedes y después empezar a introducirse en política. Si la introducción de ellos en política es una introducción basada en conseguir derechos, no va a haber problema. Si después se termina ocurriendo lo que termina ocurriendo siempre, que es cooptando a los dirigentes que los nuclean, entonces al año siguiente tenés la misma problemática, porque lo que hiciste fue cooptando a uno o dos dirigentes que son los que los nuclean, saltaste ese año, que es un año electoral, conseguiste lo que querías, al otro año ese dirigente queda prácticamente descalificado por el resto. ¿Están vacunados ustedes contra eso? Y lo que te vacunan eso es el programa, justamente.
sea, digo, si entras y tú vas a llevar adelante un programa, probablemente no te succionen, no te amputen del movimiento, digamos, y eso es lo que nosotros creemos que, como por lo menos, venimos dando cuenta que no nos está pasando. Todavía no hemos tenido mucho de todo esto, o la oportunidad de pisar el escenario de los elegidos por el sistema electoral, pero creo que bueno que vamos en algún momento a poder hacerlo. Digo, quería pasar un anuncio justamente respecto a todo esto, de cómo empiezan a irrumpir desde esas lógicas también hacia otros sectores que no son justamente los más marginados, pero que en este caso son los que están recibiendo el guachazo de esta crisis, que es el tema, bueno, ahora con los tarifazos, que alcanzó a muchos sectores sociales. Ahora entre hoy y mañana, bueno, ahí estaba por ahí creo que el papel de convocatoria, hay una convocatoria, un ruidazo que se están juntando, bueno, que la multisectorial 21F, los sindicatos que están acompañando, organizaciones sociales, bueno, están promoviendo esto, y también, por ejemplo, comisiones vecinales, vecinos sueltos, agrupamientos de juventud que son la verdad muy auspiciosos, que estén dándose, qué sé yo, los compañeros de Converger, por ejemplo, que están teniendo mucho debate y que están también teniendo que encontrarse fuera del debate con la práctica de la articulación social, de construir, digamos, relación con... En esta construcción que se hace desde la calle y que él está resumiendo, se trabaja la conciencia también, porque por más que uno esté alejado de los centros, es víctima de la acción psicológica que penetra en la subjetividad y va creando sentidos comunes, aún en gente trabajadora, como diciendo, no, era mucho los subsidios, un escándalo, pues he escuchado eso. Sí, y esto... para de la luz, por ejemplo. Han votado equivocadamente por la construcción. Se trabaja la conciencia mientras se hace el reclamo. Claro, nosotros estamos trabajando fuertemente desde la concientización, pero mientras surge constantemente lo urgente, entonces eso cuesta mucho más. Cuando vuelvo para atrás con la cuestión de que preguntabas de la organización. A nosotros también nos cuesta mucho la organización, porque por mucho tiempo esta falta de sindicalización de compañeros que vayan al yerbal, al campo, y te diga que hay un sindicato donde te tenés que tener una asamblea. Los compañeros de trabajadores, cuando le preguntás qué es un sindicato, no tienen ni idea de lo que es un sindicato. Los trabajadores agrarios no tienen ni idea de lo que es un sindicato, porque su sindicato, de que siempre fue, no sabe quién es. Lo único que saben es que le sacan cuatro descuentos en su recibo de sueldo, encima que gana poco, entonces es un ente recaudador, y no esto de la concientizar a los trabajadores que tenemos derechos. Entonces estos nuevos protagonismos de nuevos sindicatos rurales o sindicalismo que nacen a cuestionar todo esto que está pasando, nos cuesta, pero los compañeros también rápidamente entienden y van por la lucha verdadera, a pesar de que salen a meternos otras cosas que no sea el sindicalismo, atacar el sindicalismo. El otro día en la plaza escuché una consigna que puede ser clara, del sindicalista Aníbal Velázquez. La plaza empezó a tener voces disidentes en función de los reclamos ultras a la nación, a la provincia, a la humanidad. Y él dice, hay que trazar una raya. De un lado, el neoliberalismo, del otro lado, todo el campo popular. ¿Hay conciencia también de eso, de que puede haber una raya, que todo el campo popular patee para el mismo lado el año que viene? Yo creo que sí. Sí, pasa mucho. Nuestro límite es el neoliberalismo, ¿no? Nuestro límite es Macri. Pero eso se discute en términos concretos también, Pato. O sea, me parece que está bueno tienen un minuto cada uno para cerrar. Lo gráfico del planteo de Aníbal en la plaza, digamos, pero esa raya, digamos, es, ¿puedo pagar la luz, no puedo pagar la luz? ¿Cómo, no como? ¿Tengo un derecho más, un derecho menos? Y quiénes son los responsables, y esa raya tiene que ver también con tener claro quién está de un lado y del otro. En la construcción de conciencia, por ejemplo, en este conflicto de la cuestión tarifera, vieron elementos importantes respecto a esto, en cuanto a lo que son las propuestas que apuntaran una lógica precarizante hacia el sector, que es esto de cómo se aplica la política de los salarios complementarios y todo eso como un paliativo, y lo que estamos planteando junto con las organizaciones, o sea,
prioritariamente las organizaciones tariferas, digamos, de un petitorio con un eje reivindicativo concreto sindical. Digo, es posible... Hay 45 segundos de eso y le damos a Ana que cierre. No, sí, que decir simplemente que este nuevo sindicalismo rural lo que discute es la eliminación del destajo. No queremos más trabajar por tonelada, queremos tener un sueldo, un salario. Un trabajador tiene un salario. Entonces, a partir de ahí, también le decimos a los productores, si nosotros logramos eso, vos productor vas a decir, mirá lo que le tengo que pagar al tarifero y entonces mi hoja verde no puede valer menos que esto. O sea, va por ese lugar de buscar dónde está la discusión de fondo. Porque lo urgente ya lo tenemos y estamos en la calle y pedimos y queremos comer y queremos pagar el alquiler y la luz y esto y lo otro. Pero el resto nos va a llevar un camino bastante largo porque hay mucha contra en que no se tenga que tocar la cuestión de fondo. Pero estamos en la lucha. En este camino nos vamos a encontrar entonces sí, y cuando necesiten para venir a poner en consideración todo este camino, acá estamos. Bueno, les agradecemos la visita, muchas gracias. Y reconocemos de qué lado están de la raya, compañeros como vos, que dejan la posibilidad que nos expresemos públicamente, que no es tan fácil justamente para las organizaciones sociales, con la que venimos también articulando el sector tarifero. Y que nos visibilicemos también ese sector que nunca se sienta en un canal de televisión a decir. La lucha del campo se da en las ciudades. Sí. Estériles. Tienen que venir acá, a la plaza, frente a la legislatura. O sea, tienen que traer la lucha del campo al centro urbano, porque si no, la clase media no tiene ni idea, y menos Buenos Aires, de lo que pasa con ustedes. Sí, por eso nos putean, nos retan. Por eso vale esto. Bueno, Vale esto. eso lo que dice él, lo dijo ya Pedro Stadile, el creador del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Volvemos en el tercer bloque para hacer consideraciones ya sobre la derivación de la reunión de gobernadores con Macri hoy y otras cuestiones. Gracias.